Shalom, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una cápsula más de 5 minutos de sentido, vitamina para el alma. ¿Cómo estáis? Perashat Shemot comienza el segundo libro de la Torá. Y la Torá comienza hablándonos en un lenguaje un poco distinto al que nos tiene acostumbrados. La Torá nos dice: Ve'eile Shemot bnei Israel habaim Mitzrayma. Estos son los nombres de las personas que vienen a Egipto. Estos son los nombres de las personas que vienen ahora a Egipto, es decir. Pero en verdad el pueblo de Israel, las tribus, los 12 hijos de Jacob, ya estaban asentados en Mitzrayim hace tiempo largo. ¿Qué es lo que se acuerda ahora de la Torá de decirnos que son las personas que vienen ahora a Egipto? Pero principalmente la pregunta es: ¿por qué le llama a estas personas? Estos son los nombres, que nos diga, estas son las personas que tienen un nombre. ¿Qué son los nombres de las personas? Y la respuesta es de que comienzan los años de la esclavitud. Comienzan años duros, difíciles para el pueblo de Israel. Y la Torá nos los relata enmascarado en un lenguaje en que nos haga sentir que la mano dura del momento no es un castigo directo al colectivo del pueblo de Israel, sino es una cosa que tiene que ocurrir. Y entonces, en cierto modo, quita el sentido humano de todo lo relacionado con lo negativo y nos llama nombres. Los nombres sufren, pero la persona, el Yehudí, se mantuvo íntegro. Pero aún así hay una explicación un poco más profunda. Nachmanides nos dice que cuando había fallecido Jacob, el patriarca, y los hermanos Yosef y los otros 11 hermanos se vuelven a encontrar, los hermanos le dicen a Yosef, su hermano, que era virrey en Egipto, ¿que acaso ahora te vas a vengar de nosotros por haberte vendido a una caravana de egipcios? Y Yosef les contesta: no, yo no voy a vengar, porque yo ya prometí a nuestro padre Jacob de que seremos redimidos por la mano de Hashem y que él se acordará de nosotros en el momento dado. Y tal y como él me hizo prometer a mí, yo les hago prometer a ustedes de que tengan paciencia, que estemos unidos, porque la redención llegará. Y Nachmanides nos dice una cosa muy interesante, que el Satán, la idea de la influencia del mal sobre el universo, se aprovecha de ese momento y dice: el pueblo de Israel en verdad tenía que haber llegado a Egipto sí o sí, porque a Egipto llegamos, porque había un pacto entre Dios y Abraham vino, entre Abraham vino y Dios. En el momento de la circuncisión en que nosotros llegaríamos a Egipto y seríamos esclavos, y que desde allí, desde el exilio, nos levantaríamos, nos unificaríamos para poder llegar al punto culminante de la entrega de la Torá en el monte de Sinai. Y con eso hubiera sido suficiente para llegar a Egipto, pero no tener que sufrir. Pero cuando el Satán miró que el pueblo de Israel había llegado a Egipto, las 12 tribus habían llegado a Egipto, no por el designio divino, sino por una elección en la forma en que los hermanos se comportaron y vendieron a su hermano Egipto, y eso hace que finalmente se queden en Egipto para vivir. Entonces el Satán dice: no es el designio divino lleno de bondad el que nos trajo aquí, es vuestra maldad la que ha hecho que estemos aquí parados. Y por lo tanto, ahora toca momento de penuria. Y ya dice Shlomo Amelech, el rey Shlomo, en Mishlei, que hay momentos de alegría, momentos de reír, pero también hay momentos de llorar y momentos de dificultad, y momentos de libertad y momentos de esclavitud. Y este momento es un momento difícil en la historia de la Torá. Pero la Torá nos dice los nombres, que son nuestra identidad esencial y principal. Ella sufre, pero el Yehudí íntegro sabe aceptar que ese sufrimiento tiene un designio y somos capaces de transformar incluso lo más difícil en una herramienta de bien. Y por lo tanto, Egipto nos ayudó a poder formarnos como pueblo en un lugar incómodo,
en un lugar donde no teníamos nada servido y nada lo dábamos por hecho. Y entonces el pueblo de Israel, cuando llega al monte de Sinai, se reúne ansioso y sediento por entender el designio de la divinidad que está escrito en la Torá, en la voluntad de Hashem. Y eso no significa que damos razón a los momentos, a los momentos negativos de aparecer. Pero si aparecen, nuestro deber es entenderlos. Y la Torá es nuestra herramienta. Shabbat Shalom.